seminario que damos en la cadena. Hola. Hola. Hola, Daisy. Ahí escucha bien. Ahí está. Bueno, empiezo nuevo. Buenas noches, bienvenidos a todos. Continuamos con los festejos por los 50 años de vida del Instituto Idealiza. Es el cuarto brindis científico, el segundo aquí en el Museo Moyano, dos estuvo allá en la Colección Histórica. Principalmente quiero agradecer a toda la comisión que organizó durante todo este año los seminarios. Cuando a principio de año empezamos a pensar cómo celebrar nuestros 50 años, toda esta comisión de jóvenes se encargó, empezó a convocar a las personas, a los visitantes, y bueno, han salido hermosas las charlas, ha venido mucha gente, han sido muy interesantes, así que muchas gracias a los organizadores para hacer visible nuestro instituto, para sacarlo del CCT y llevarlo a otros lados y que las personas interesantes puedan darnos su conocimiento. Bueno, en el día de hoy tenemos 3 personas que ustedes van a presentar. El estudio de la biodiversidad, porque estudiar biodiversidad, justamente no sé. Bueno, esperamos que disfruten. Y bueno, lo que comentaba Guillermo recién fueron unos libros que donó personal de la biótica, es uno de los grupos de trabajo de Idealiza, que escribieron hace un tiempo y son libros para escuelas. Bueno, después lo podemos mostrar y que se donaron al museo para que el museo le entregue a las escuelas que hagan visitas mágicas. Así que eso es lo que estamos comentando. Un acto de difusión para las escuelas. Bueno, muchas gracias y que disfruten el seminario. Gracias, Guillermo Gustavo. El seminario de hoy se titula ¿Por qué estudiar la biodiversidad? Y los 3 oradores que vamos a recibir son Luciana Silvestri, Guillermo de Bandi y Benjamín Bender. Les hicimos algunas preguntas a ellos para que los podamos conocer un poco más. Me dicen que no se escucha en el Bien fondo. cerca de la boca. Ahí, un poco, ahí sí. Bueno, gracias. Si quieren lo podemos subir acá. A ver, ahí, ¿se escucha? Bueno, ahí creo que un poco más, ¿no? Luciana Silvestri es abogada, doctora en Derecho e investigadora asistente en el IADISA. Entonces les preguntamos cómo podría resumir su trabajo. Nos comentó que investiga y asesora en temas legales y de política relacionados con el ambiente y en particular con la biodiversidad genética. También les preguntamos cuál es tu mayor sueño. Mi mayor sueño es que las personas podamos reflexionar acerca de cómo nuestros estilos de vida impactan negativamente sobre el planeta y la biodiversidad. Y también le preguntamos qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Y nos comentó que le gusta hacer yoga y salir con su hija a observar aves. Guillermo de Bandi es licenciado en Biología, doctor en Ciencias Naturales y es profesional del INTA. Nos resumió su trabajo como su trabajo consiste en entender las relaciones entre organismos dentro y en los alrededores de los cultivos para aprovechar sus beneficios y pensar en manejos más sustentables ambientalmente. Guillermo estudia insectos y sus interacciones con las plantas y con otros artrópodos. El mayor sueño que nos comentó Guillermo es ver una agricultura respetuosa del medio ambiente que aplique los principios de la ecología para lograr obtener alimentos saludables en un ambiente sano. Y en su tiempo libre le gusta recorrer áreas naturales, practicar, hacer fotografía y también reconocer la biodiversidad. Benjamín Bender es museólogo, es técnico principal en el IADISA. Benjamín ayuda a preservar y difundir registros de biodiversidad para facilitar el conocimiento. Es ilustrador, taxidermista, artista, esposo y padre. Es administrador de la colección de vertebrados en el IADISA. Su mayor sueño es ser testigo del cambio de postura antropocéntrica que todavía existe y un poco más cercano en el tiempo completar la base de datos para una herramienta que ayude a determinar cualquier ser vivo sobre la Tierra. Y en su tiempo libre le gusta jugar. Así que les damos la bienvenida a nuestros oradores y gracias por
Qué feo que sea la voz para el micrófono, pero bueno, ahora me toca a mí por esto que ustedes. Bueno, vamos a presentar un poco, a ver, tratar de responder esta pregunta lo más rápido posible para ver si sucede algún tipo de debate. Y yo creía que había que empezar por dar una definición. La mayoría de los que están presentes saben un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad, pero estaría bueno empezar por una definición. Que en principio es la diversidad de la vida, la variedad de los seres vivos que existen en el planeta y la relación que se establece entre sí y con el medio que los rodea. Esa diversidad biológica es la que nos lleva a esta pregunta de por qué estudiar la biodiversidad. Y básicamente yo quería empezar por el principio, o sea, los registros, en los registros de pinturas rupestres, por ejemplo en que es de la zona, de una zona de Indonesia, es uno de los registros más viejos en los cuales está plasmada la biodiversidad y básicamente está plasmado un momento de la caza, ¿no? Inclusive podemos llegar a determinar incluso una clasificación de las especies que estaban presentes en ese momento. Este es uno de los registros más viejos, más de 44.000 años de antigüedad, cuando nosotros que conocemos, cuando no han sido en la escuela, por general nos superan los 12.000 años, digo, como para que vean la diferencia. Y esta pregunta tiene que ver con cómo nosotros nos apropiamos o nos acercamos a esa diversidad. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, mucho más reciente, de 1500 años, de Chile, de la zona del desierto de Atacama, donde hay registros de la caza de ballenas. Hoy, bueno, el lugar literario. A veces no funciona la geolocalización, ¿no? No nos funciona muy bien. Pero enfrente de esta zona, ahí es una zona de exclusión de ballenas, ¿no? Una reserva de conservación de ballenas también. Si salimos del literario y nos vamos a hacer más. Donde están nuestros registros van a quedar bastante lejos. Pero básicamente los hombres siempre hemos hecho eso, o sea, nos hemos apropiado a veces de la naturaleza, tratando de llegar de mejorar el bienestar del ser humano. Básicamente el conocimiento, si nosotros tenemos que hablar de biodiversidad, tenemos que hablar de conocimiento, es una postura del hombre, ¿no? Y el conocimiento es el resultado de la relación de los seres humanos y la naturaleza. Esa relación muchas veces digamos, se ve afectada por nuestro propio comportamiento. Y a veces nos lleva a decir algunas, o plantearnos otras cosas, no solamente esta pregunta de por qué estudiamos la biodiversidad, que yo la podría resumir en que para mantenernos vivos, podríamos decir, estudiamos la biodiversidad porque es lo que nos mantiene vivos. Pero afectamos también mucho la biodiversidad, entonces necesitamos muchos datos que hemos recabado en nuestra historia de nuestro tiempo sobre la Tierra, nos indican que la biodiversidad tiene un proceso de degradación, ¿no? Y muchas veces el proceso puede ser natural, ¿no? por eventos catastróficos y acelerado por el hombre en este último tiempo. Entonces nos planteamos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la pérdida de biodiversidad? O sea, ¿a qué velocidad operan estos generadores de cambio? Me refiero a estos generadores de cambio como los procesos naturales o los procesos intervenidos por el hombre. ¿Cómo podría afectar la degradación de los ecosistemas al bienestar del hombre? Yo hablaba recién de cambiar un poco esta postura antropocéntrica, muchas veces hablamos de eso que va a estar de moda en todos los lugares, que son los servicios ecosistémicos, como si la naturaleza estuviera a nuestro servicio, ¿no? Y ese quizás también es un debate que nosotros tenemos que plantearnos, y sobre todo la pregunta de en qué medida podemos conservar esta biodiversidad, hasta dónde podemos tener intervención y qué es lo que podemos hacer.
En este mapa que muestro siempre en casi todas las presentaciones, pero para que vean ahí, cada puntito de ese mapa es un registro de biodiversidad. Este es el sistema de es parte del GBIF, que es el sistema de facilitación global de información de biodiversidad. Hay cerca, aquí en esos puntitos, hay más de 2.300 millones de datos. Es un número bastante abrumado y que se ha dado un incremento en los últimos años, ¿no? Este sistema de documentación empezó trabajando desde las colecciones biológicas, los museos como este, que tienen sus colecciones, aportan información y fueron los primeros que, a través de los convenios del Convenio Internacional de Biodiversidad, se desarrolló una herramienta en la cual firmaron muchos países que aportan para mantener ese conocimiento, ¿no? Y documentar la biodiversidad en sus aspectos ecológicos, en su uso tradicional, y transformar esto en una prioridad de investigación, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos, obviamente que nosotros podemos rápidamente ver cuáles son los lugares con mayor cantidad de estudios, digamos, ¿no? Con más registros de interpretación. Pero una de las cosas que quería decir, además de que se me escape, es que en los últimos años, en los últimos 10 años podemos decir, la mayoría de los aportes de estos lugares lo hizo la ciencia ciudadana. La gente de a pie que empezó a trabajar compartiendo datos de biodiversidad con dos plataformas básicamente importantes, supervisadas muchas veces por científicos, por lo menos algunos estamos tratando de ayudar a esa supervisión. Y hoy es más del 50% de los aportes de esos 2.000 millones de datos los produjo la gente, en diferentes grados de compromiso, ¿no? Los mismos profesionales somos los que a veces levantamos los datos, los que impulsamos que esos datos se levanten, y muchas veces es la gente que se interesa en levantar la información. Entonces, de hecho, hay un cambio de paradigma desde esta postura que yo decía muchas veces antropocéntrica. Y en la pregunta de por qué estudiamos la biodiversidad, básicamente es porque las investigaciones generan conocimiento. Ese conocimiento nosotros lo usamos. Y ese conocimiento es el que nos hace sobrevivir en un entorno natural. No mucho más. Bueno, yo les voy a hablar desde la perspectiva de la agricultura, que es donde estoy trabajando yo. Y mi idea es mostrarles, por lo menos, qué es lo que me mueve a mí a estudiar la biodiversidad. Yo hace 8 años estoy en el INTA, cuando entré a experimentar de Junín, a experimentar chica, y creo que tenía otras expectativas respecto a mí, en el sentido de que yo rápidamente me involucré mucho con la biodiversidad porque tenía ya cierto bagaje en el tema, y no es un tema muy tratado, sobre todo en ambientes agrícolas, pero de alguna forma el tiempo me fue dando un poco de razón, en el sentido que empezaba a haber un cierto interés por la biodiversidad en los sistemas agrícolas. No tanto por el lado del gobierno, sino más bien por el tema de los privados. Entonces mi idea es hablarles un poco de esos temas. Las 3 razones que yo considero importantes para estudiar la biodiversidad en los sistemas agrícolas. Una es la demanda por parte de los productores, una oportunidad de cambio y lo que yo siento por lo menos una obligación moral. Bueno, una pregunta que todos podríamos hacer, si realmente existe un interés en estudiar la biodiversidad por parte de la agricultura, si por parte de los productores. O sea, ¿por qué les podría interesar a ellos si finalmente lo que les interesa es producir y vender sus productos al mejor precio posible? Bueno, de alguna forma, en los últimos años ha habido bastantes movimientos por lados sociales, también científicos, y todos esos términos que están ahí
como agroecología, agricultura ecológica, agricultura regenerativa, intensificación ecológica, intensificación sostenible, biodinámica. Son todos movimientos en la agricultura que apuntan más o menos a lo mismo, a conocer qué es lo que hay y tratar de entender cómo funciona la naturaleza y cómo podemos aprovecharla para nuestros cultivos. Por otra parte, también hay otro interés, es decir, esto podría ser un puntapié en el sentido de que bueno, hay un movimiento por parte de los agricultores en conocer qué es lo que hay, pero por otro lado hay también interés porque muchos de estos productos o muchos de estos movimientos tienen su certificación y la certificación necesita sí datos concretos sobre determinadas cosas, entre ellas también la biodiversidad. Otra pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿es un buen momento para empezar a estudiar la biodiversidad? ¿Incorporarla a la agricultura? Yo cuando empecé a trabajar estaba convencido de que sí, porque veía que había una cierta conciencia, por decirlo así, de interés por productos más sanos, por un lado, y se empezaba a ver esto de un modelo desgastado con respecto a la Revolución Verde. La Revolución Verde es la producción con agroquímicos, poner fertilizantes, un montón de agroquímicos. O sea, aumentar la producción al máximo sin tener en cuenta ningún otro organismo dentro del cultivo. Esa idea empezó ya hace varios años, a cambiar, a aumentar un poco, porque después con el tiempo muchos de los productores se dan cuenta que ese modelo no funciona. O sea, siempre tenemos los mismos problemas y lo que estamos haciendo es generar disturbios permanentes que mantienen el sistema siempre en el mismo lugar. O sea, siempre tenemos las mismas malezas, tenemos las mismas plagas, porque hacía falta un poco de cambio. Entonces, también hay esta demanda por parte de nosotros, de los consumidores, por productos más sanos, por productos orgánicos, genera una atracción bastante fuerte, y eso sí se está viendo hoy en día, por parte de un montón de ramas, digamos, de la agricultura, pero bueno, acá en Mendoza fundamentalmente la viticultura es un motor bastante importante y la atracción quizás no es nuestra por un lado de que digamos vinos orgánicos, pero sí, como muchas bodegas exportan, a la hora de exportar y vender sus productos, un precio o sea, un producto vale más si tiene una certificación relacionada con el medio ambiente. Y ahí entra en juego esto de lo que puse ahí de convencimiento versus conveniencia, de agricultura consciente versus sustitución de insumos. Y esto es bastante importante porque no es lo mismo un productor que está convencido y quiere hacer una producción realmente sustentable y buscar entender el sistema a un productor que lo que busca es cambiar el fertilizante por guano o guanito, por decir un nombre comercial, cambiar el insecticida de perfecto por algo que sea un poco más específico, o bacilos, o bueno, no sé. Insecticidas son quizá más que producen menos impacto. Entonces, bueno, ahí viene el tema de si estamos frente a un cambio de paradigma en respecto a la forma de producir. Yo lo dejo abierto, que si bien lo discutimos, porque bueno, cada uno tendrá una visión o una idea del tema. Y finalmente, lo que yo creo es que la conservación de la biodiversidad también es una cuestión moral. Y entramos en juego de si dejamos la conservación de la biodiversidad y el estudio solo para los entes gubernamentales o ONGs, o si realmente es una responsabilidad de todos. Y acá hablo de todos, por más que nada por el sistema o
ecosistema, sino por el entorno agrícola. Es decir, hay grandes productores que les interesan realmente, más que conservar, entender y si les sirve mantenerla. Y bueno, ahí entra en juego cómo integrar las tierras productivas para la conservación de la biodiversidad por medio de algunas especies y empezar a jugar con algunos incentivos. Es decir, si somos capaces de entender las relaciones entre los organismos, si logramos que los productores se interesen, los productores, hablo de los productores en general, de todos, y si logramos que haya un interés por parte de conservar la biodiversidad, bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo, ¿no? Cómo diseñar los sistemas productivos, cómo diseñar paisajes multifuncionales, como se llaman en algunos casos, y entra en juego también algunas actitudes que se empiezan a ver, sobre todo algunas multinacionales que empiezan a cooptar algunos términos relacionados con la agricultura más ecológica y empiezan a tratar de vendernos cuestiones verdes. Está bien, digamos, es su negocio, pero bueno, como me parece interesante como debate, decimos hasta qué punto estamos dispuestos o dejamos que el conocimiento sea tomado por otras empresas, digamos, otros entes. En el sentido más que nada, no digo pensándolo mal, quizás como que se lo apropien, sino que por ahí nos venden conocimientos que no están adaptados a la zona. Sí, es muy común, por ejemplo, la agricultura orgánica se ha desarrollado mucho en otra parte del mundo, como Estados Unidos, Europa, y siempre tendemos a copiar. O sea, es lo que está, hay un manual de viticultura orgánica de Chile, otro de Europa, otro de California, pero las condiciones climáticas y la biodiversidad locales son totalmente distintas. Por poner un ejemplo, con esto termino, hay una certificación de las bodegas que es de sustentabilidad y dentro de eso, por ejemplo, piden datos de biodiversidad dentro de los viñedos y bueno, una traducción de California, pero bueno, un ejemplo que ponen de los datos que uno debería poner, digamos, como registro de cómo está yendo en el cultivo es la cantidad de lombrices por metro cuadrado. En principio podría sonar algo interesante, lo que está bien, pero en Mendoza no hay lombrices prácticamente. O sea, tenemos cultivos, tenemos viñedos en zona de Pedemonte donde es todo piedra y no existen lombrices de forma nativa. Entonces esas cuestiones que empiezan a quedar como ridículas frente a la visión nuestra, nos hace pensar que, bueno, nos falta estudiar un montón la biodiversidad, no solamente en los ambientes naturales, sino también en los ambientes agrícolas. Bueno, buenas tardes. Yo no tengo película, así que solo serán mis palabras. Yo no voy a responder, lógicamente, no soy bióloga, no tengo una formación en ciencias naturales sobre por qué estudiar la biodiversidad. En todo caso, veo aquí muchísima gente que conozco y que son especialistas en ese tema, entonces yo aprendo de ustedes. Yo soy en realidad una bióloga frustrada. Yo quería estudiar biología, pero, como dice el dicho, serás lo que debas ser y si no, serás abogado. Y en eso me convertí. Como el abogado es un bicho muy raro, terminé en el grupo de entomología. Debo ser su bicho probablemente más raro, ¿no? Entonces, contarles un poco por qué del derecho ambiental. Y después, como una especialidad, el derecho sobre la biodiversidad. Como ustedes sabrán, la primer causa de extinción de biodiversidad es la desaparición del hábitat.
Segunda causa, el tráfico, comercio ilegal de especies, detrás del comercio de armas y del comercio de estupefacientes. Y así podemos relacionar todas las causas de extinción o degradación o de pérdida de biodiversidad con el comportamiento humano. ¿Sí? A veces a mí me gusta pensar que, si bien no ahora, pero en algún momento, nosotros mismos vamos a ser la especie en peligro de extinción. Porque nosotros estamos destruyendo el ambiente, los recursos y todos los bienes ambientales de los cuales dependemos. ¿Por qué entonces el derecho ambiental? Si bien existen antecedentes de esta disciplina jurídica que se encarga de estudiar el comportamiento del hombre en sociedad y en base a un conflicto que se da porque los recursos son escasos, son limitados y porque además entramos en conflictos por ellos, por el agua, por la tierra, por la biodiversidad, por la pesca, por los recursos marítimos, etcétera, 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 como desde el derecho que regula todos los aspectos sociales de nuestras vidas, no nuestras vidas íntimas, pero sí nuestros aspectos íntimos, pero sí en cuanto entran en colisión con el resto de la sociedad, cómo regular estas conductas. Desde distintos enfoques que provee la economía, enfoques que provee la política, enfoques que provee las ciencias sociales, etc. El derecho ambiental, los antecedentes, encontramos que ya en Roma habían antecedentes de leyes o de normas locales, municipales, que se encargaban de regular aspectos relacionados con la salubridad de la ciudad. Y así fue durante muchísimos siglos, en la Edad Media, y hasta hace 100, 200 años, los aspectos que interesaban del medio ambiente tenían que ver con lo local, con lo próximo, qué se permitía y qué no, cómo, a dónde debíamos tirar la basura o cómo estaba prohibido. Inclusive hay en la propia Biblia preceptos en ese sentido de no tirar lo que hicieron, digamos, no destruir los bienes de los cuales depende un pueblo, ¿sí? No tirar sal en la tierra después de la guerra para no destruir la posibilidad de generación de esa tierra de cultivos. Pero el derecho ambiental como una ciencia, digamos, particular, con un objeto propio, surge hace muy pocos años. Y surge a partir de todos estos informes que produjo el Club de Roma en los años 60, ¿sí?, en relación con el crecimiento de la población humana y estas predicciones o estas conclusiones sobre qué iba a suceder a medida de que la especie humana crecía de forma exponencial. Hace 2 días atrás hemos alcanzado simbólicamente los 8.000 millones de personas en este planeta y a su misma vez los recursos no crecen, sino que por el contrario decrecen, al igual que todos los servicios ambientales. Es a partir de este enfoque en relación con la escasez de los recursos y los conflictos originados con aspectos ambientales que surge el derecho ambiental moderno para regular la conducta del hombre. A partir de ahí se empiezan a hacer más estudios, casi siempre encarados por ONGs de distinto tipo de ideología, y se llega al famoso informe Brundtland, liderado por quien fue la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Por eso el informe lleva su nombre, en donde se da esta famosa definición de lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. Aquel desarrollo al que debe tender la humanidad, las sociedades, los países, en donde las necesidades de las generaciones actuales no impidan que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Fácil es decirlo, difícil es hacerlo. Eso dio origen a una serie de
convenios internacionales. Verdaderamente el derecho ambiental es un derecho que se crea de arriba hacia abajo, de lo internacional hacia lo local. Ese ha sido su origen histórico, a través de 3 convenciones o convenios globales muy importantes, que a partir de eso los países empiezan a encarar acciones a nivel nacional. Esas 3 convenciones surgen en Río, en la Cumbre de Río en 1992, son el convenio sobre cambio climático, el convenio sobre desertificación y el tercero, el convenio sobre la biodiversidad biológica, que es el tema que hoy nos convoca a nosotros aquí. Yo para el debate les propongo, sé que a veces ese tema les interesa porque es como una forma de hacer catarsis, usando una palabra que está en boga en estos días, es una forma de hacer catarsis que muchas veces me dicen, bueno, pero el derecho no sirve para nada porque en definitiva lo que está escrito luego no se respeta, sobre todo en el derecho internacional. Entonces podemos debatir por qué es así. Tienen mucha razón, podemos debatir por qué es así. Luego de ese derecho internacional, los países adoptan, cuando ratifican esos acuerdos, adoptan esa legislación y se comprometen a cumplir con las obligaciones así establecidas. Pero la verdad es que lo hacen más o menos. Es un derecho difícil de exigir. Y de ahí en más, en países como el nuestro, que es un país federal, en donde la Constitución determina que los recursos naturales le pertenecen a las provincias, ellas son quienes tienen el dominio originario sobre estos recursos, también legislación provincial y en última instancia local, municipal, sobre aquellos temas que tengan que ver con el medio ambiente. Son 4 niveles distintos, donde es muy difícil ponernos de acuerdo, donde es difícil regular, pero la importancia de estudiar el tema es, además de que porque creo que en Mendoza y en el país existe un nicho tremendo, a mí me encantaría que muchos abogados se dedicaran a esto y además que lo hicieran desde un punto de vista de la investigación, no solamente desde el servicio que pueden prestar en una ONG o algo así. Es importante el estudio del tema porque si ellos producen el conocimiento y parte de ese conocimiento son insumos que sirven para tomar decisiones, porque en definitiva sirve para tomar decisiones, la decisión termina siendo muchas veces una herramienta legal. Un derecho que se crea, como el derecho constitucional que tenemos todos a un medio ambiente sano, consagrado en la Constitución Nacional, o herramientas que nos llevan a establecer presupuestos mínimos de protección ambiental, que en este momento en materia de biodiversidad no existe y el Congreso debería dictar una ley en este sentido. Con esto yo termino por el momento y bueno, y abrimos al público el diálogo. Estamos abiertos entonces ahora a debate, preguntas que quieran hacer, cualquier comentario que tengan, también entre ustedes o el público, los oradores. Bueno, quisiera ir y tratar de sintetizar algo de todo lo que escuché, empezando por todo lo que son las representaciones grupales, que se manifiesta ahí todo lo que antropocéntricamente somos de una especie de predadores, pero sí se sabe que los cazadores recolectores tenían un cuidado de esa biodiversidad y que no eran tan depredadores como las multinacionales, que es a lo que quiero ir, que también naturalizamos esa depredación de las multinacionales o de la producción de lo que es el alimento, lo naturalizamos como una producción para la ganancia y no para la necesidad. Ese yo creo que es un gran problema dentro de la agricultura, que la producción está basada en la ganancia y no en la necesidad, porque si fuese por la necesidad no habría agronegocios, no habría también
producción de excedentes, porque hay muchos alimentos que terminan tirados de la basura. Si uno va a la feria acá nomás de Guaymallén, lo puede ver. Así que bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario, es una cuestión política, de hecho por ahí los científicos les cuesta involucrarse en la política y es una decisión política la que hay que hacer como Estado soberano, como Estado que defiendan sus recursos naturales. Así que bueno, esa es mi postura y lo que quería comentar. Pero te doy mi opinión con respecto a la producción de alimentos, básicamente. Que o sea, para mí también entra en juego lo que hacemos nosotros como personas. O sea, ¿qué compramos? ¿Dónde lo compramos? Eso está cambiando. Y eso, digamos, es lo que hay que hacer valer tanto a nivel de leyes, quizá, o bueno, por lo menos empezar a exigir a nuestros políticos que ofrezcan otras posibilidades. Yo creo que está pasando, hay ferias por todos lados. Sí, hay que educarnos en la agricultura familiar también, que es la agricultura de huertas comunitarias, huertas ciudadanas, que existen también. Eso yo creo que es el futuro para cuidar el medio ambiente. Sí, pero bueno, también nos falta, o sea, una cosa es que demandamos nosotros productos sanos y otra cosa que exijamos nosotros productos producidos en forma amigable ambientalmente. Ese es el cambio, me parece. Hola, buenas noches. Yo soy Celia Segal y soy miembro de las asambleas mendocinas por el agua pura. Así que, bueno, siempre preocupados por la biodiversidad, por lograr o tratar de tener más áreas naturales protegidas. Estamos hace rato peleando por Uspallata, por el área natural protegida Uspallata, con la asamblea del agua pura de Maipú, Guaymallén y Lavalle. Estamos peleando por lograr que tengamos todo un sistema de protección del sistema Leyes Turumaya, que no sé si conocen, pero es la laguna Guanacache, la laguna de la Paloma y termina en la algodón que está en Maipú. Hasta ahora hemos logrado la laguna de la Paloma. Yo quería, bueno, eso es como para contar qué soy. Pero yo quería hacer una pregunta que la profe, no sé si son profesora también. No, no sé. Comentó que me interesa, que es el problema de la basura. El manejo o el mal manejo de la basura y cómo afecta al medio ambiente, a la biodiversidad y cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, pensándolo antropocéntricamente de manera egoísta. Me parece que el manejo de la basura en manos de empresas como está es un gran negocio que lo único que hace es contaminar más, destruir más el medio ambiente y hacer que vivamos cada vez peor. Y bueno, quería su opinión al respecto y quería presentar a los compañeros que son trabajadores de Corene, que es una cooperativa de recicladores urbanos. En Buenos Aires tenemos Cartonero, es una cooperativa de recicladores urbanos y bueno, yo los invité porque me pareció muy interesante que vengan a charlar sobre biodiversidad y que cuenten su experiencia como recicladores, pero quería al panel que me relacionen la biodiversidad con el problema de la basura. Bueno, yo no soy ni me he dedicado a estudiar el problema de la gestión de residuos.
No tengo más que una opinión como simple vecina de Mendoza de eso, así que no creo que tampoco sea mi opinión muy interesante sobre el tema. Sin indudablemente pareciera estar todo mal gestionado, pero nada más desde la impresión siguiente. Nosotros en mi casa separamos y llevo a reciclar la basura. Vivo en Luján hay muy pocos puntos para reciclar, entonces los llevo a Godoy Cruz. Y cuando voy a Godoy Cruz a reciclar, veo los 3 compartimentos, pero cuando uno abre las puertas ve que todo está mezclado. Entonces, eso desmotiva, pero además me hace pensar que uno siempre tiene las sospechas de que las cosas no funcionan tan bien, que si verdaderamente eso después se separa o no. Me llama también muchísimo la atención de que no haya salido ninguna investigación ni una nota ni siquiera en el diario sobre el tema, porque la verdad que uno ve que eso se va llenando y está todo mezclado, pero es una opinión nada más como una vecina, yo no me dedico a este tema. Sí, con respecto a lo que vos comentabas antes, una vez yo escuché algo que me pareció súper interesante, y es que nosotros votamos una vez cada 4 años. Esa es el ejercicio de la democracia que tenemos, porque el resto de los mecanismos de participación en la democracia directa pocas veces se ponen en funcionamiento y generalmente los ciudadanos somos por ahí medios vagos y no todos estamos realmente metiéndonos en lo que deberíamos meternos para exigir que las cosas funcionaran bien en muchísimos aspectos. Eso pasa una vez cada 4 años. Sin embargo, todos los días, más que un ciudadano, somos consumidores. Y cada peso o cada dólar que uno gasta en un producto es un voto que le da eso. Y es verdad que muchas veces no podemos ponernos a leer toda la etiqueta del producto, porque no es solamente el tema de la agricultura para alimentos, es la agricultura para la ropa que consumimos y otro montón de cosas, pero es cierto que cada vez nuestro poder está más en donde nosotros ponemos el dinero. Empoderamos a esas grandes, medianas o pequeñas empresas con nuestra compra, con nuestra elección. Esa es la realidad. Entonces también es volvernos más conscientes que de pronto esa es la mejor arma que tenemos, educándonos, exigiendo que las etiquetas sean entendibles, porque nadie puede hacerse un curso teórico sobre cómo descifrar etiquetas y qué producto comparativamente con otro es mejor cuando uno provee este tipo de información y el otro otra. ¿Cuál es mejor? Exigir a las autoridades que expliquen, por ejemplo, este tipo de cuestiones con la basura. ¿Para qué separo? ¿Viene después el camión y todo lo junta? ¿Alguien lo separa en otra parte? Creo que acá la cooperativa nos puede contar mejor cómo es eso, yo la verdad que no lo sé. Pero sí me parece importante recalcar este error como consumidores que tenemos y en lo posible ser conscientes que además toda compra que no se realiza es la mejor compra que podemos hacer. Muchas veces nosotros ponemos el pie, volviendo a la pregunta, estudiar la biodiversidad. Pero muchas veces, como lo mismo que decía Guille, digo, los actores, todos somos actores y somos responsables de nuestras acciones, ¿no? Y en la gestión, sobre todo cuando nosotros apelamos a la gestión de las gobernanzas, la gestión en las gestiones debieran estar presentes esas 3 patas, ¿no? La educación, fundamental, ¿no? Cómo nosotros nos educamos. Si tienen más o menos mi edad, no voy a decir mi edad, pero los que rondamos cerca de los 50, no nos enseñaban sobre las 3 R, y sin embargo a nuestros hijos eso es parte de las acciones. O sea que algo de lo que estuvimos haciendo tampoco estuvo tan mal. La cabeza con la que aprendimos nosotros no fue la cabeza con la que aprendieron la mitad de la audiencia que tenemos acá, que son más jóvenes, y tampoco es la cabeza con la que aprenden los chiquitos que están por este lugar, que cuando ven a alguien que tiene un papel se enojan, o sea, y lo increpan directamente, o levantan el papel y se lo guardan en el bolsillo.
cosa que nosotros todavía no aprendimos a hacer. Entonces, la mayoría de las veces cuando hablamos o echamos cargos a una gobernanza, en realidad creo que tenemos que empezar a pensar que las gobernanzas tienen esa parte de la educación, tienen esa parte de la investigación y tienen esa parte de la gestión, ¿no? Y que no funciona. No funciona solo que investiguemos, no funciona solo que nos eduquemos y no funciona solo que hagamos, digamos que hacemos gestión. Porque la gestión tiene que estar basada en la educación y que la gestión responda, la gestión tiene que estar basada en la investigación, perdón, y que esa gestión responda, tiene que estar basada en la educación. Entonces, es como un paquito de 3 patas así que está siempre en el debate y tenemos que empezar a asumirnos. De hecho, como les mostraba ahí recién los datos, esos en los cuales la gente empieza a asumir sus responsabilidades y a registrar esta biodiversidad, está empezando a trabajar muchas de estas cosas, como bueno, el ejemplo del chip que recicla la basura, es algo que hace unos años no pasaba. Ustedes, desde sus áreas de estudio y de investigación, creen que son herramientas buenas, malas, la exploración, la desinstitución, la introducción, el enriquecimiento del ADN, ya que durante los últimos 22 años hemos visto de que a pesar de todo el esfuerzo, la temperatura sigue subiendo, la tasa de mortalidad de algunos animales es muy sensible, el aumento de CO2 en el aire también sigue subiendo. ¿Qué opinan acerca de esas cuestiones? ¿Vos te referís a los organismos genéticamente modificados en la agricultura? No en la agricultura, sino más bien, por ejemplo, últimamente en China creo que crearon una especie de lobos, por ejemplo, eso, la utilización de ONG en la naturaleza. Sí, ese es un aspecto muy discutido. A nivel internacional existe un acuerdo específico que es un anexo al Convenio sobre Diversidad Biológica, que es el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena, que es como un hermano del Protocolo de Nagoya, que tiene que ver con este acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, pero el de Cartagena específicamente regula justamente lo que es el tránsito internacional y la liberación de organismos, sobre todo esto, el tránsito internacional y la seguridad en relación con el tránsito internacional de organismos genéticamente modificados. Nuestro país es un país que se considera pionero en liberación a campo de organismos genéticamente modificados, pero también pionero en la regulación nacional que existe sobre el tema. Una regulación que fue creciendo a medida que Argentina en los años 90 abrió ya sus puertas para que muchas pruebas a campo se hicieran en el país, y con esta regulación y la regulación norteamericana y de algún otro país más, probablemente regulación comunitaria de la Unión Europea, son de las más rigurosas y estudiadas sobre el tema. Si es necesario o no, o si es bueno o no, a mí me parece que con una población como la que tenemos y el nivel de consumo que tenemos, es prácticamente imposible sostener a la población mundial si no existe biotecnología. Y además, dentro de la biotecnología, si no existe biotecnología referida a la modificación de organismos, desde el punto de vista genético. Más allá de que es verdad que la hambruna en el mundo existe por un problema de conformación de precios, no porque no produzca suficiente el planeta, sino por cómo se conforman los precios de los alimentos y si puede la gente tener acceso a eso.
Pero es cierto que si nosotros no hacemos especies mejores, que requieran menor requerimiento hídrico, que estén más adaptados a la sequía, al ambiente, a todas las condiciones cada vez más gravosas del cambio climático, es muy difícil tener una agricultura que sea sustentable y que pueda satisfacer las necesidades que pretendemos. Más cuando la población crece y las necesidades de la población crecen. Pero es una opinión. Sí, yo brevemente, creo que tiene que ser todo en su justa medida. Porque para poder modificar organismos necesitamos genética, necesitamos conservar biodiversidad finalmente. Así que de alguna forma no escapamos de eso. Yo creo que también hay de todo un poco, ¿no? Hay mucho miedo por organismos modificados. Yo creo que hay que estudiarlo mejor cada caso, pero por ejemplo, el más conocido que tenemos, que es el glifosato, que es el maíz transgénico, que uno puede pulverizar herbicidas, solamente sobrevive, la soja. Hoy en día, muchas de las multinacionales, por ahí le toman la curva, quizás no sean tan malas algunas, pero están tratando de no utilizar más glifosato. Estoy hablando de la parte vitivinícola. Doy fe que hay grandes bodegas multinacionales que han decidido no utilizar más herbicidas y están certificando todos los viñedos orgánicos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque también hay una demanda por parte de la sociedad por productos más sanos. Las regulaciones internacionales son cada vez más exigentes, los niveles de los productos, los agroquímicos son cada vez más restrictivos. Entonces, bueno, de alguna forma se está regulando por alguna lado. Bueno, queremos agradecerles especialmente a los expositores de esta noche y creo que la mejor manera es con un aplauso. Luego tenemos un tiempo para que se puedan acercar a ellos y poder hacer sus consultas y demás maneras de bajo, caer en ese tema. Antes de irse, me acerco eso. Hugo de Valle tiene algo para regalarnos, pero quiero que él va a regalarse, vamos a entregar abajo. Hola, buenas noches. Nos ocurrió a los 50 años hacer papel plantable, un souvenir para entregar a estos eventos. Participan Mariano, Emilia Danieli, Lorena y ¿qué más? Bueno, Fabi Díaz. Es un experimento, estamos ensayando, la idea era entregar algo para estos eventos. Recién empezamos, tiene muchos errores, bueno, la idea es que tiene ahora lo hemos hecho con Zampa. La idea es que se lo lleven, sobre todo los que no son de Yaliza, porque no hay tanto, así que vamos a ir haciendo, bueno, producciones escasas por ahora, pero que los pongan